Hasta el último día, de Raúl Pérez. 20 de abril del 20. Hoy es la última guardia de Jesús, el bombero más veterano de mi turno. Es el bombero más viejo de toda la ciudad. Ha alargado su jubilación hasta los 65 años. Como él siempre dice, ¿dónde voy a estar mejor que aquí? Se jubilará oficialmente en unos días, pero hoy es su última guardia, después de 42 años de servicio a la ciudad de Barcelona, y lo hará como bombero de tanque, algo insólito para un bombero de esa edad. Los bomberos de su generación y de muchas otras posteriores que aún siguen en activo, ya hace tiempo que colgaron el arnés y el casco y lo cambiaron por unas buenas gafas para conducir o un cómodo cojín para la silla del telefonista. Él no, a él le gusta estar al pie del cañón y nunca pierde una salida. De vez en cuando se las cede a los bomberos más jóvenes cuando tiene otros menesteres importantes en la cocina o ayudando en tareas de parque. Jesús nunca quiso ascender de rango, aunque todos le han animado a hacerlo en infinidad de ocasiones. Pero él siempre ha pensado que su sitio está con la tropa. Dice que es ahí donde se encuentra más cómodo. No obstante, su palabra en el parque es más respetada que la del propio oficial. Es evidente que en los servicios no sube las escaleras corriendo de dos en dos como lo hace Pepu, nuestro bombero más juvenil, pero es una maravilla tenerlo en los servicios. Siempre está ahí velando por nuestra seguridad, o dándonos buenos consejos en servicios complicados. Tiene ideas de aquel que las ha visto de mil colores, y se desenvuelve bien en toda la tipología de servicios. Esta mañana, preparando su fiesta de despedida, me vienen a la mente mis inicios como bombero hace ya casi 18 años. Recuerdo cómo llegué siendo un muchacho cargado de testosterona con el pensamiento de que los bomberos eran héroes que se pasaban el día rescatando niños de entre las llamas, o entrando en fábricas donde caían forjados uno tras otro, y que algún día tendría colgado de mis manos a mi mejor compañero y le diría aquello de «Si caes tú, caemos todos». De las fugas de agua no sabía absolutamente nada. Me sonrío recordándome tan ingenuo y me viene a la mente la primera vez que vi a Jesús. Fue hace 14 años, después de recorrer algunos parques de la ciudad en mi periodo de formación. Llegué a este parque en el que he permanecido desde entonces. Seguro que si lo pienso bien, él ha tenido algo que ver para que no haya tenido intención de volver a cambiar. Por aquel entonces, Jesús ya era uno de los bomberos más veteranos del turno, y era sin duda uno de los pilares del mismo. Era un tipo excepcional, colaborativo, simpático, educado y totalmente carente de ego. Desde el primer día me trató de igual a igual, de persona a persona, y desde el primer momento nos hicimos buenos amigos. Con él y con el tiempo he ido envejeciendo y haciéndome bombero cada día. Sin duda sus enseñanzas han sido las mejores en este trabajo. Sus tertulias en las noches veraniegas y fijarme en su manera de hacer me han ayudado a entender mejor esta profesión. Él me enseñó a ser un buen bombero, por lo menos a intentarlo. Me mostró el camino. Cogerlo o no, siempre ha sido decisión mía. Recuerdo alguna de sus fascinantes reflexiones cuando los jóvenes le decíamos que estábamos ansiosos de que hubieran fuegacos o un gran servicio, algún accidente con muchos coches implicados, una fábrica en llamas. Vuestras expectativas son un poco contradictorias, decía. Habéis elegido una profesión para ayudar a los demás y sin embargo queréis que haya un gran destrozo para saciar vuestra sed de emociones y adrenalina, sin pensar que eso sería la ruina de muchísima gente, su desesperación o incluso su muerte. Hacedme caso, los días buenos son los que no pasa nada, los que la ciudad está en calma. No nos pagan por lo que hacemos, sino por lo que podemos llegar a hacer. ¿Quieres ser un gran bombero?, me preguntaba. Pues empieza siéndolo aquí. Sé un profesional desde que entras por esa puerta en la mañana. Preocúpate por aprender, por formarte en todas las áreas. Estate preparado siempre y tranquilo. Y sobre todo, cuida de tus compañeros aquí dentro. Eso es lo mejor que puedes hacer. Salís corriendo cuando hay una emergencia para ayudar a gente que no conocéis. Pero muchas veces sois incapaces de preguntarle a vuestro compañero que duerme al lado cómo se encuentra cuando viene con mala cara. El bombero se forja en el parque, se une a sus compañeros, se ayudan, se enseñan y se preparan juntos. Y el gran servicio ese que ansías llegará, y si os habéis unido, saldrá sin problemas. Eso sí, no olvidéis nunca
que ese servicio llegará cuando menos te lo esperes y llegará sin avisar. Por eso siempre hay que estar preparado. Después de reflexiones así, solo podías callarte y decir: «Va, Jesús, no nos comas la olla, que ya chocheas». Pero en el fondo, ya te había calado y sabías que tenías razón. ¿Cuántas han sido las cosas que me ha enseñado mi buen amigo en estos años? Me ha dado equilibrio y tranquilidad para tener una vida laboral plena. Hoy mi testosterona, mucho más baja que hace 15 años, ya me deja fluir en paz. Asumo con tranquilidad y cierto placer mis funciones de jardinero, lampista, técnico sanitario o repartidor que ejerzo día a día como bombero. Bueno, y de cuando en cuando también apago mi buen contenedor de papel. Y es que, en definitiva, ser bombero es eso, ¿no? Ser un poco de todo, aunque bueno, siendo sincero, yo también espero el fuego de mi vida. Y a veces pienso que Jesús también lo espera, y por eso no se ha ido todavía, aunque alguna vez le he escuchado la clásica frasecita: Yo estuve en el liceo, aquellos sí que eran fuegos. Y ahora, cuando son las 10:30 de la mañana, aquí en la soledad del parque, continúo preparando la fiesta de despedida de mi amigo. Hace escasamente 15 minutos que se han ido todos a un fuego que alcanzo a ver desde esta ventana. Arden 3 plantas del edificio más alto de la zona. Yo me he quedado en el parque. Hoy cubro las funciones de telefonista y el oficial no me ha dejado subir al camión cuando se lo he pedido. Le he dicho a Jesús que iba yo, que se quedara en el parque, que era su último día, pero con la tranquilidad que le ha caracterizado toda su vida, ese hombre de 64 años y muchos días me ha mirado a los ojos y me ha dicho: Quédate y continúa haciendo lo que estás haciendo. Todas las funciones son importantes aquí. Este es mi momento. Y aquí me he quedado pegado a una emisora y organizando la mejor fiesta de despedida que puedo organizar. Preparando una buena comida caliente para cuando los chicos vuelvan al parque, que viendo lo que veo desde aquí, seguro que llegarán cansados y hambrientos. Y sobre todo, como me enseñó mi maestro, preparado. Preparado por si en cualquier momento reclaman mi ayuda. Sé que regresarán todos, porque sé lo unidos que estamos. Y ya solo deseo que Jesús encuentre lo que ha salido a buscar. Espero que hoy sea su gran día. ¿Y el mío? El mío ya llegará. A todos mis bomberos veteranos en los que encontré la inspiración.